Solo en un ratito, hoy fue un día, como hablabas con Florencia Donovan, ahí tensionado el mercado cambiario, ¿no? Y un dilema que se le hable al gobierno rumbo a la elección de octubre, un dilema que es entre la estabilidad cambiaria y la desinflación y el nivel de actividad, ¿no? Pese a las tasas de interés muy altas, que no pueden continuar estos niveles sin tener un impacto fuerte sobre la economía real, hoy el dólar se movió, pero el gobierno insiste con el apretón monetario. Después vamos a contar porque cree que el eje del triunfo en octubre está en la desinflación y en la estabilidad cambiaria, no tanto en si se corta un poco el crédito o si hay problemas en el nivel de actividad o en el empleo, ¿no? Ahora, en ese contexto, y me gustaría un poquito tu opinión, ha aparecido esta nueva fuerza política que por ahora es una foto, pero ya hay movimiento casi de campaña en redes sociales, los 5 gobernadores. ¿Vos crees que esto de alguna manera cambia o modifica en cierta medida el escenario electoral? Rumbo a octubre estamos hablando, ¿no? A la elección de diputados y de senadores. Sí, yo creo que ninguno de los gobernadores, ninguno de los 5, estaba dispuesto a hacer una alianza con La Libertad Avanza. Esto está claro. Con lo cual no modifica fundamentalmente el cuadro electoral previo a este momento. Lo que no sabíamos era cómo iban a jugar esos gobernadores. Bueno, ahora sabemos que van a jugar con un espacio propio, que no sabemos tampoco si se agota en esto que conocimos hoy o se va a ampliar. Porque, ojo, que, por ejemplo, en la capital no sabemos si La Libertad Avanza y PRO van a hacer una alianza o no. En las últimas horas hubo algunos avances, digamos, o progresos en la posibilidad de una alianza, pero siempre con mucho escepticismo. Fundamentalmente porque Karina Milei no quiere, yo no sé si no quiere, no le gusta a Jorge Macri, o si lo que quiere es batir al macrismo, digamos, en donde nació, creció y se convirtió en una fuerza nacional. Pero lo cierto es que, bueno, si Jorge Macri no llega a ese acuerdo con La Libertad Avanza, ¿qué se va a unir a estos gobernadores? Es probable, digamos, porque hay, digamos, muchos gobernadores más que están. Y yo creo que este espacio alternativo a lo que hoy es la opción que es o Milei o el peronismo liderado por Cristina Kirchner. Sí. No es un peronismo cualquiera, es un peronismo liderado por Cristina Kirchner. Esto en algún momento iba a haber una alternativa, no podía ser que la opción de los argentinos fuera esa nada más. Creo que, porque son dos extremos. ¿Y a quién crees que a nivel nacional, ¿no? Cuando hagamos el conteo, porque Milei dice, yo voy a sacar más de 40% a nivel nacional, 10 puntos de diferencia con el peronismo que lidera Cristina Fernández de Kirchner, ese es su escenario base. Pero bueno, va a haber que ir sumando provincia por provincia. Ahora aparece una opción que por ahora va a tener candidatos en estas provincias, en Santa Fe, en Córdoba, en Jujuy, en Chubut, en Santa Cruz, pero por ahí se suman otros gobernadores que van a decir, no, ustedes no, esto no lo suman para ningún lado, ¿no? No acordamos ni con La Libertad Avanza ni con el peronismo kirchnerista. Y acá, en lo que se presentó hoy de los 5 gobernadores, hay 3 gobernadores que en su momento fueron parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de Puyaro, Nacho Torres y el gobernador de Jujuy, el radical. Así es. Entonces, ¿vos crees que esto le resta de alguna manera en ese conteo final votos al oficialismo, a La Libertad Avanza, o le resta votos al peronismo kirchnerista? No, a ver, claramente, esto, por lo menos a la mayoría de estos gobernadores le restarían votos a La Libertad Avanza, digamos, son así como Milei creció con los votos y ganó la presidencia con los votos de lo que fue Juntos por el Cambio y que cometió todos los errores habido y por haber, así también cada vez que aparece una alternativa de lo que fue, dentro de lo que fue Juntos por el Cambio,
le resta votos serían votos del balotaje. Ahora, acá votos a Milei en el balotaje serían estos. Claro. Ahora, acá esta opción que apareció hoy con los gobernadores tiene una carencia fundamental, que es no hay un liderazgo nacional detrás de ellos. Son gobernadores que lo conocemos nosotros, lo conoce la política, lo conocen las personas politizadas, pero la sociedad en general no lo conoce. Vamos a cualquier ciudad populosa del conurbano y hablemos de cualquiera de estos gobernadores. No saben ni quiénes son. Esta es la verdad. Falta una figura nacional que encarne esta opción que apareció hoy. Por eso digo, no la demos por... También es cierto que los plazos no son muy largos para inscribir alianzas, inscribir coaliciones, inscribir candidatos. Si bien faltan todavía más de 2 meses y medio para las elecciones nacionales, los plazos empiezan a vencer. Pero acá la cuestión central de esta alternativa es que puede restarle votos en provincias importantes como Córdoba, Santa Fe, pero falta un liderazgo nacional que los conozcan en todo el país, empezando por el conurbano bonaerense. Claro. Ahora, de alguna manera es una señal también al gobierno, ¿no? Porque en alguna de esas provincias el gobierno podría haber trabado algún acuerdo de La Libertad Avanza con el radicalismo, con el PRO, con Nacho Torres. Incluso en Santa Fe, ¿no? Donde, bueno, Puyaro ahí hizo una movida para jugar y hacer su propio armado político, ¿no? Y enfrentar a La Libertad Avanza en Santa Fe. Claro. Pero de alguna manera es una señal también de que los gobernadores van a jugar de manera independiente, no alineados con la Casa Rosada en el Congreso, ¿no? Bueno, en casi todas las provincias donde estaban, o en todas las provincias que hoy se formaron este espacio independiente en las 5 provincias, el gobierno nacional no quiso hacer un acuerdo o les puso condiciones imposibles de aceptar a los gobernadores. A mí me parece que ahí hubo una lentitud, digamos, en la construcción de una alianza más amplia del gobierno, y yo en esto creo que dentro del gobierno el ala de Guillermo Franco, de Santiago Caputo, que hablaban de una coalición más amplia, tenían más razón que esto de teñir de violeta a todo el país, porque esto, digamos, es un plazo demasiado corto, 2 años, como para convertir a un partido en un partido hegemónico nacional. En el principal partido nacional, claro, que es la aspiración de Karina Milei y del propio Milei. Joaquín, gracias como siempre. Gracias a ustedes, buen programa. Muchas gracias. Bienvenidos a Hora 23. Bueno, ya vamos a hablar, está en el estudio Diego Valenzuela, vamos a hablar en un ratito con él, un jugador clave en la elección en provincia de Buenos Aires, en la primera sección electoral, va a estar encabezando la lista de La Libertad Avanza. Está también Jorge Giacobbe, vamos a hacer todo el análisis de esto que ha movido el escenario político en el día de hoy, los 5 para la foto, los 5 gobernadores que han dicho ni Milei ni Cristina, vamos por el medio. ¿Qué impacto tiene? Estamos con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco y con Delfina Galarza, que tienen toda la información. El gobierno se enfrenta con lo que ha pasado hoy en el mercado cambiario y en general en los últimos días a un dilema económico muy claro, que ya es totalmente evidente. Hoy el dólar superó los 1.300 pesos. El dólar minorista cerró por primera vez 1.325 pesos en un mercado cambiario sin cepo para las personas físicas y para las empresas, en un contexto en el cual el gobierno jugó muy fuerte con lo que se llama un apretón monetario. Es decir, en los últimos días dijo: no voy a liberar pesos, voy a liberar los menos cantidad de pesos posible y voy a convalidar tasas de interés muy altas. De hecho, el Tesoro esta semana convalidó tasas efectivas del 60-65% anual en una economía que va a una inflación anual del 20% o menos, es decir, tasas de interés reales muy elevadas. Pese a eso, hoy el dólar mayorista subió
arriba de los 1.300 pesos. El dólar, el Banco Central marcó en promedio 1.300, pero en el mercado estuvo 1.315 durante gran parte del día. El minorista en 1.325. Y el dólar tarjeta con el recargo en 1.700, pero la referencia son estos dólares que amenazan con atravesar la barrera de los 1.300 pesos, pese a la fuerte suba de las tasas de interés. En lo que va del mes, 9% de aumento del dólar oficial. Desde principio de año, prácticamente 25-27% de aumento, cuando la inflación desde principio del año fue del 15%, es decir, los dólares yendo por arriba de la inflación. ¿Y cuál es el dilema del gobierno? Bueno, el dilema del gobierno es muy claro. Si busca contener el dólar, reforzando el apretón monetario y generando tasas de interés que están disparadas en niveles muy elevados en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, le mete mucha presión a la economía real. De hecho, fíjense lo que está pasando, porque el dólar está inquieto, porque se terminó la temporada alta de oferta de dólares del campo. Julio fue récord total de ingreso de dólares del campo, más de 4.000 millones de dólares. Nunca en la última década habían ingresado en julio 4.000 millones de dólares de liquidación de las cerealeras. Fíjense, nunca en la última década, en los últimos 10 años, incluso con cosechas récord como la del año 2022 o con precios récord como el 2021, nunca en julio habían ingresado 4.000 millones de dólares de oferta, y eso fue gracias a la baja de retenciones transitoria que aplicó el gobierno para que se adelante una gran oferta de dólares en el mercado. Y lo que está pasando en los últimos días es que esto se cortó totalmente. Es decir, los ingresos de dólares del campo, de las cerealeras, en los últimos 3 días han sido mínimos. 30, 40 millones de dólares diarios, cuando en julio venían a un ritmo superior a los 200, 250 millones de dólares diarios. Y del otro lado, del lado de la demanda, desde que se levantó en abril el cepo para las personas físicas, está volando la demanda de dólares para atesoramiento o para viajes al exterior. El Banco Central en el último informe lo define como compra neta de billetes y divisas sin fines específicos de personas físicas, 2.000 millones de dólares en abril, 3.200 millones de dólares en mayo, 4.000 millones de dólares en junio. En 3 meses, 9.200 millones de dólares sin cepo de personas físicas. El gobierno dice, bueno, parte de esos dólares es el turismo al exterior, se llevan y pagan en Chile o en Brasil o en el exterior, o parte se usa también para vender en el mercado financiero. Bueno, pero hay una demanda muy firme de dólares y se ha retraído fuertemente la oferta de dólares en esta segunda parte del año. Esto se sabía que era así. ¿Y qué hace el gobierno para tratar de contener el dólar? El apretón monetario, y dispara las tasas de interés. Y eso está generando un impacto en la economía real, porque ya venían con una tasa de interés elevada en términos reales, con una inflación que va bajando, aumentando la morosidad del crédito. Fíjense, el crédito a las familias, créditos en tarjeta de crédito y personales, viene con una suba muy pronunciada, como ocurrió en su momento en la pandemia o en la crisis de Macri. Y además, los ingresos disponibles de las familias en los últimos meses vienen ahí, peleándole a la inflación. Incluso, la placa siguiente, por favor, incluso perdiendo frente a la inflación, porque parte de los ingresos de las familias se destinan a pagar servicios de luz, gas, agua, servicios privados, prepaga, colegios, internet. Esta es la medición que hace Econviews, que muestra que este es el salario real registrado. Después de la devaluación cae fuertemente, se recupera, llega a prácticamente por arriba del nivel que tenía en noviembre de 2023, después cae un poquito, cuando se acelera en marzo la inflación, se recupera, pero está ahí. Lo que está muy abajo todavía es el ingreso disponible de las familias. Está prácticamente 10% en términos reales abajo de noviembre de 2023, porque gran parte del ingreso del salario se destina, a diferencia de lo que pasaba en el 2023, a las tarifas públicas que fueron actualizadas y a los servicios privados. Y entonces, ¿cuál es el motor de esta economía para seguir impulsando el consumo, sobre todo de bienes durables, de autos, de motos, de electrodomésticos, de electrónica? El crédito. Y el crédito hoy está bajo asedio por la disparada de la tasa de interés.
Y el gobierno parece, en ese dilema que tiene, en si refuerza el apretón monetario, puede controlar el dólar y pronunciar la desinflación, pero afecta uno de los motores del nivel de actividad. Y si le da cuerda a la economía, liberando más pesos, bajando la tasa de interés, y bueno, y tal vez la desinflación sea más lenta y tiene el riesgo de que el dólar vaya para arriba. Bueno, en ese dilema el gobierno apuesta a toda la desinflación y a la estabilidad cambiaria, pero bueno, son días de reacomodamiento, de mucha volatilidad en el tipo de cambio y obviamente de preocupación en el mercado, porque en la Argentina, cuando se mueve el dólar, todos están mirando hasta dónde puede llegar. En un ratito, Pablo Fernández Blanco va a contar que hasta ahora las movidas del dólar no han tenido impacto en los precios. Entonces, hasta ahora, esas movidas del dólar mejoran en el impacto de los exportadores, mejora a los que compiten con importaciones, siempre que no haya transferencia a precios. Pero la pregunta es, de nuevo, pasando los 1.300 pesos, si puede haber remarcaciones o no de algunas empresas, sobre todo el sector alimento, en las próximas semanas. Antes de comenzar con toda la información económica y política, esto pasó en el día Delfina Galarza. Sí, Maxi, hoy tuvimos, nuevos incidentes en la marcha de jubilados. Básicamente hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, donde además se detuvieron a 5 personas, se registraron heridos, organizaciones sociales, se manifestaron en las inmediaciones del Congreso para pedir por un aumento en los haberes jubilatorios y la policía implementó nuevamente un fuerte operativo en la zona donde, lo decíamos, se registraron heridos. Esto ocurrió pasada las 4 de la tarde en la marcha habitual por el reclamo jubilatorio, donde, los distintos grupos de organizaciones sociales se sumaron a esta manifestación y se enfrentaron con los policías de la ciudad, donde, obviamente esto derivó en detenciones y además, lo decíamos, se registraron heridos. Ahora nos vamos al plano judicial. Edgardo Cuéllar, el ex senador, y su secretaria van a ir a juicio oral en Paraguay por tentativa de contrabando, ¿no? Un día después de haberse negado a ser extraditado a la Argentina, el ex senador Edgardo Cuéllar será enviado a juicio oral en Paraguay en la causa por tentativa de contrabando de divisas. Así, Maxi, lo informó hoy el juez Humberto Otazu tras una breve audiencia que encabezó esta mañana. El magistrado además admitió la acusación del Ministerio Público y ordenó la apertura de juicio oral y público contra el ex senador argentino y su secretaria. Y ahora nos vamos a lo que es el plano internacional, donde Donald Trump firmó el decreto para que sube los aranceles adicionales a Brasil y además sanciona al juez que juzga a Jair Bolsonaro, ¿no? En plena confrontación por el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, Donald Trump firmó esta tarde una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando así el total del arancel al 50%. Adicionalmente, se impusieron nuevas sanciones económicas al magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que tiene a cargo el proceso contra el expresidente brasileño. Bueno, ya nos metemos con la foto política del día con este disparador. Y hay un par de, hay un par de balazos de goma, la escena. De aquel lado están los manifestantes, fíjense ustedes, algunos tapándose la cabeza porque empiezan a volar algunas piedras sobre el camión hidrante de la policía de la ciudad. Hoy sabes cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabes si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. No alcanza con bajar la inflación. Es muy importante haberlo hecho. Gran logro que también quiero decir, no sé cuánto, la gente decidirá en cuánto, pero no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. 5 gobernadores desafían a Milei y a Cristina Fernández de Kirchner. Esta fue la foto del día de hoy, a ver si la podemos mostrar. Ahí está, de izquierda a derecha, Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, Nacho Torres, el gobernador de Chubut, Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, Puyaro, el gobernador de Santa Fe, y Carlos Saedir, el gobernador de Jujuy. Sí. Información de esto que de alguna manera
no digo pateó el tablero político, pero, No, pero cambió el tablero político en el día de hoy. totalmente. A ver, esto se dio a conocer hace muy poquito, fue después de una reunión que tuvieron los mandatarios en la Casa de Chubut, ofició como anfitrión, lo vemos ahí, a Nacho Torres, vocero de este flamante, podemos decir, nuevo frente electoral, que lo que dicen es, bueno, cada uno va a ir con un frente provincial, ¿no? Y además, por supuesto, van a conformar una alianza a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto, Maxi? No va a haber ningún tipo de acuerdo, obviamente, con La Libertad Avanza. Esto ya se venía gestando, pero hay que ver también qué es lo que sucede a nivel parlamentario, a nivel apoyo veto y con, bueno, con todas las negociaciones con el gobierno, ¿no? Hay que prestar atención a esto, sobre todo cuando hay algunas alianzas que se están gestando con el gobierno, ¿no? A ver, empiezo con Diego Valenzuela. Gracias, Diego, por Buenas venir. noches. Jorge Jacobe. ¿Qué mensaje ves en estos gobernadores que se plantan frente al gobierno y frente al kirchnerismo? Bueno, algunos gobernadores muestran señas de autonomía y otros están haciendo acuerdos con La Libertad Avanza, ¿no? Cornejo Mendoza. En la foto no está Rogelio Frigerio. Y por otro lado, en muchas de esas provincias del centro está muy fuerte Milei. Y la elección va a ser muy nacional, la de octubre. Así que bueno, todos tienen derecho a armar su estrategia. Nosotros estamos ocupados de Kicillof y del kirchnerismo en la provincia. Ahora, dicen, perdón, pero Sí. solo para preguntarle, ¿no? Dicen que en octubre los intendentes son los fuertes, los que juegan justamente en la provincia de Buenos Aires, en septiembre. Y en octubre son los gobernadores los que mueven el perímetro. Mira, siempre los intendentes o la política local juega porque la gente interpreta a su barrio a la hora de decidir, pero creo que más que nunca la Argentina está en una decisión de modelo de país. Y en septiembre, el 7 de septiembre, se empieza a definir el futuro de la provincia, así que mucha gente va a votar pensando en lo bueno que trajo Milei en el ordenamiento de la economía, la baja de la inflación. Para mí, septiembre es también Milei sí, Milei no. Si seguimos por este camino o miramos para el otro lado y aparecen los mismos candidatos que estuvieron con Alberto, con Cristina y con Massa. Sí, ahora Ahora vamos a la provincia, ¿no? Porque de hecho hay un sector, somos Buenos Aires, los que se plantaron por el medio, Sí. que probablemente se referencien con estos gobernadores. Pero primero, le pregunto a Jacobe, ¿a quién le quita votos este planteo de 5 gobernadores? Ignacio Torres de Chubut dijo, va a haber más. No, yo no creo que le quite votos a nadie, creo que trata de retener votos. Es absolutamente cierto que el tono de lo nacional viene por una dicotomía, ¿no? Viene por una polaridad, viene por un par de opuestos. En algunas provincias, esa polaridad, esa bipolaridad, se ve, te diría, desdibujada o se ve interrumpida por algún fenómeno local que tiene valor. Esos gobernadores van a tratar de hacerlo pesar. El peronismo cordobés, el MPN en Neuquén, ¿no? Hay algunas provincias donde vamos a ver una pelea más parecida a una pelea de 3 que a una pelea de 2. Ahora, en la provincia Jorge, de Buenos Aires... En octubre después vamos a contar, bueno, ¿cuánto sacó la Libertad Avanza a nivel nacional? ¿Cuánto sacó el peronismo? Y después va a haber Esa una pequeña referencia suma de con- todos los chiquititos que no va a ser lo mismo. Claro, pero ojo que, Ahora. ojo que en Juntos por el Cambio, en el voto de balotaje de Milei, cuando contamos el 56 de Milei, seguramente estaban votos de Jujuy, del radicalismo de Jujuy, del PRO de Chubut y sobre todo De Santa Fe. de la Santa Fe de Puyaro. Claro. Está bien. Ahora, me parece que esta foto tiene que ver más con el 27 que con el 25. ¿Ok? Es decir, gente empezando a entender que hay que proponerle, sobre todo al progresismo de la Argentina, un modelo que evidentemente está agotado y ahora está absolutamente desordenado. Supongamos que vos, Maxi, sos el gobernador de una provincia que mide más o menos el 10% del electorado, ahí hay 2. Tenés 3 meses de sueldo guardado, estás cómodo, te podés comer una crisis tranquilo, te podés soltar un poco del gobierno, tenés tu propia dinámica, tenés una economía que es más o menos fuerte, no sos una provincia que está tirada dependiendo del gobierno nacional. ¿Y qué ves en lo nacional? Ves un tipo que mide 45% de imagen positiva y le va a ir bien en estas elecciones, me refiero al gobierno nacional. Es difícil ponerte de punta con eso, ponerte en absoluto opositor, y tenés del otro lado el progresismo que representa el 35 de Cristina y algo, si querés, en un balotaje que tiene que ver con la izquierda, 45 que está en una carnicería interna violentísima y sin ningún contenido hacia el futuro. Lo mejor que Claro. puedes hacer Jorge, es decir, che, yo voy a armar rancho aparte y voy a esperar que escampe. Jorge, una lectura es, en septiembre juega el aparato peronista como nunca en la provincia de Buenos Aires, donde se juegan gran parte del electorado nacional.
Te hago la misma pregunta. En octubre, para ir aparato por aparato, el aparato de los gobernadores también juega, pero a los dos, ¿le falta narrativa para competirle a Milei? Sí, le falta narrativa. A una parte enorme de la política argentina le falta narrativa y le falta darle un sentido a la gente en términos de progreso, de esperanza, de fantasía, que vaya más allá de una pelea entre buenos y malos. Punto. Ahora, déjame relativizar o en cierto sentido disentir con el supuesto de tu pregunta. Ojo con la idea de los aparatos políticos, de los intendentes y de los gobernadores. Más allá de los aparatos, Jorge. Espera, hace 20 años que los intendentes del conurbano sacan menos votos que la cantidad de planes sociales que manejan. Ojo. Ya ni siquiera contando un plan social, 4 personas. Ya ni siquiera cuentan 1 a 1. Cuentan un plan social, 0, no sabemos cuánto por ciento de los votos. Ojo, porque todas las elecciones, excepto una, todas las elecciones legislativas a las cuales se enfrentó el kirchnerismo desde su aparición en el 2003, todas las perdieron, insisto, menos una. Entonces, ojo, porque los aparatos no son lo que creemos que son o que fueron hace 30 años atrás. Ahora, fíjense lo que decía Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Yo insisto, la aritmética es una, digamos. Que en los votos de balotaje, ahí me corrigen. No solamente Santa Fe, sino Córdoba. Todos los votos de Schiaretti en Córdoba, ¿y dónde fueron el balotaje? O la mayor parte de esos votos. Sí. ¿A dónde fueron el balotaje? En una Córdoba ultra anti-kirchnerista. Fueron a Milei. Ahora, Yarlora por un lado, Puyaro por el otro, Nacho Torres por el otro, el Jujeño por el otro y demás, van a ir con lista de diputados por fuera que le van a tal vez restar, aparte del voto de La Libertad Avanza, ¿o no? Fíjense lo que decía Nacho Torres. Y hoy acá estamos reunidos gobernadores que en una decisión más incómoda, en una elección muy polarizada, decidimos no tomar atajos, no hacerla simple, no hacerla cómoda y dar una pelea en representación de esa Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Por eso tomamos la decisión de competir, tomamos la decisión de conformar un frente que represente a esa Argentina, a esos 40 millones de argentinos que hoy ven que en esta Argentina pendular, donde muchas veces se discuten vanidades y nombres propios, no hay una discusión seria de un modelo de país, de una agenda de desarrollo seria. Y hoy, en un principio, que es importante aclararlo, está el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Santa Cruz. Está representado el norte, el centro y el sur de la Argentina. ¿No te preocupa? No, ¿sabés qué pensaba Maxi también? Que es una mezcolanza. Uno del PRO, un radical, un peronista. También esto habla de que se rompió el sistema político y se agrupan para defender el territorio. Y además provincias donde Milei está muy fuerte. Yo creo además que, al revés de lo que decía Nacho, creo que tiene una agenda muy seria el gobierno de transformación, de desarrollo, de ordenar la economía, de reactivar, de generar empleo. Obviamente, primero la macro, que el salario le gane a la inflación, cosa que está pasando de a poco, ¿no? Y yo creo que esta es época de nitidez, no de ambigüedad, no de estar en el medio. No de decir me junto con el gobernador de al lado porque no me la juego ni por un lado ni por otro. Diego, la nitidez significa decir... es una mezcolanza. No, tiene una condición clara que es la del presidente. Después puede haber condimentos de personas con diferentes procedencias, pero, a ver, el bacalao lo corta el presidente y es un rumbo claro. Pero vos me estás hablando de verticalidad, pero no de mezcolanza. No, verticalidad no. Nitidez. ¿En qué querés hacer con el país? Acá se habla de federalismo y todos usamos palabras bonitas. Pero a mí no me dice nada esto. Nada. Pero bueno, vota la gente. Perdón que me ponga, no quiero ponerme antipático, ¿no? Pero la Libertad está claro que está la conducción de Milei y los Milei. Pero después hay libertarios, peronistas, pero sabes que no hay, por Pablo, el cambio, cosa que no tiene nada de malo, ¿eh? Pero eso es mezclar con el viejo sistema político. En la Libertad Avanza no va a haber nadie que te diga emitamos dinero, volvamos al déficit fiscal, solucionemos los problemas de la gente con populismo. Pero vos lo ves a nadie te va a decir Nacho eso. Torres haciendo lo mismo. Eso es nitidez. Y acá yo no lo sé, la verdad no lo sé. Bueno, lo dirá la gente en cada una de las provincias. Nacho Torres muchos de esos que dicen que tienen equilibrio fiscal. Si vos lo sabés, Maxi, ¿cómo se logra el equilibrio? O bajando gastos y bajando impuestos, o subiendo impuestos con impuestos altos como tienen muchos de estos gobernadores. Pero a mí me parece que le está peleando con las banderas también un poco de Milei. Ingreso bruto
por el aire y habiéndolos subido. Esa no es la manera de fomentar la inversión y el trabajo. ¿Estos gobernadores deberían aliarse al No, gobierno? yo no sugiero nada. Ellos que hagan lo que les parezca. Yo me dedico a Kicillof. Que Kicillof es el problema de los bonaerenses. Estamos trabados por un tipo que te dice estado presente y te cobra un montón de impuestos y no te da servicios. Mirá lo que son. ¿Dónde está el estado presente? Está en la salud, en la educación, en las rutas, en la seguridad. No está. ¿Pero vos no lo conectás vemos. a Kicillof con estos gobernadores? No, yo me dedico a los bonaerenses, soy candidato en la primera sección Está electoral bien, está bien. y que el resto de los gobernadores hagan lo que le parezca. Ustedes me preguntan y yo les digo, no me parece nítido este planteo. ¿Hay espacio para salir de la polarización brutal que se ve de un lado Milei, del otro lado el peronismo liderado por Cristina, Máximo, Kirchner y Massa? Insisto en esta idea. ¿Hay algún espacio En lo en el nacional- medio o la polarización va a ser tan grande en la provincia de Buenos Aires No, y a nivel nacional que se va a comer todo? En lo nacional no hay espacio. No hay espacio. En la provincia de Buenos Aires no hay espacio. En ambos casos, tratar de armar un tercer sector, algo en el medio, es ser Luxemburgo en la Segunda Guerra Mundial, Maxi. Te pasan por arriba, cualquiera de los dos te pasa por arriba y no tenés nada para hacer. Ahora, en algunas otras provincias, insisto, hay valores locales, que es lo que están tratando de jugar a algunos de estos, pero como para tratar de cambiar el momento, ¿no? La suma de todos estos gobernadores no es la provincia de Buenos Aires, Maxi. Ahora, podríamos esperar que los peronistas, por ejemplo, disidentes, Jalil, Sanz, Jaldo, digo, más cercanos a la Casa Rosada, pero que cierren acuerdos con el kirchnerismo ahora para octubre. O con la Libertad Avanza. Bueno, pero mi pregunta es claro. con el kirchnerismo, porque ahí hay una alerta para el gobierno. Digo, ahí sería una foto más complicada, ¿no? Por un lado, los aliados separados más amistosos y por el otro lado, los peronistas disidentes con el kirchnerismo. Para cerrar filas con el kirchnerismo vos tenés que tener claro cuál es el teléfono que tenés que llamar. Y es lo que no está claro. Sí. Porque el sector está muy desordenado, para decirlo elegantemente. Para el público del kirchnerismo, que está más ordenado que su propio espacio en términos de dirigentes, Sí. lo que está claro es que la referencia emocional es con Cristina, pero que Cristina no es el futuro. Y ahí es donde Kicillof mide más en términos de imagen positiva que la misma Cristina y se da esa tensión. A ver, lo tenemos justo a Valenzuela. ¿Cuál es el eje, más allá de que ustedes van a ser eje en la seguridad, en los déficits de gestión de Kicillof? ¿A quién enfrenta en provincia de Buenos Aires? ¿A Cristina, a Kicillof, a Máximo Kirchner, a Massa? A todos ellos juntos, pero resumidos en un gobernador que no se hace cargo de los problemas. Están todos Sí, es peleados. Kicillof. Es Kicillof, claramente. Todos juntos, todos peleados, pero para retener el poder. Y para colmo, las candidaturas son de personas que ya fracasaron, que estuvieron con Alberto, que claramente la gente no los eligió. Me Para parece vos la bueno. clave va a ser el tema gestión en la provincia de Laburo Buenos y Aires. seguridad. Y yo creo que desde laburo tengo algo para aportar, porque hace 9 años soy intendente y logré demostrar que bajando impuestos crece el empleo. Kicillof es anti-inversión, es anti-sector privado. Él cree que las cosas las hace el Estado, que la felicidad del pueblo es consecuencia del gasto público. Nosotros tenemos un modelo opuesto y lo vamos a expresar en Diego, esta campaña. ¿Qué opinás de las candidaturas testimoniales? Porque apareciste ahí en un gráfico, nosotros adelantamos, contamos que a vos no te gustaban, que vos pensabas asumir, pero hay un planteo jurídico que hizo Silvina Martínez con respecto a varios que son intendentes y pero van como testimonial. En tu caso vas a asumir. Yo ya lo dije y creo que Montenegro también, Patricia también. Nosotros nos gustan las candidaturas testimoniales, nos parecen un fraude. Distinto es yo hoy, que soy intendente ya con una larga experiencia, elevo la voz para un órgano legislativo provincial, para dar los debates que faltan dar, que no los puedo resolver desde la municipalidad. Pero esto de ser candidato para volver a donde uno está, o peor, siendo intendente, ser candidato a concejal, no lo cree nadie. ¿Lo considerás un fraude entonces? Claro, y ojalá que la gente con su voto esto lo ponga en valor y sea una de las motivaciones del voto diciéndole no a estas Y prácticas. sería un fraude también ser legislador y si, por ejemplo, el Ejecutivo o el mismo presidente lo solicita, dejar el cargo para ser funcionario del gobierno, porque es un poco lo que está resonando con Montenegro y él no lo descartó además. Mira, yo no lo sé, porque esa es una hipótesis futura. O sea, si alguien que es, no sé, intendente, legislador, un día lo convoca el presidente, me parece que es algo que siempre tiene que considerar porque es un presidente. Pero no es la hipótesis de hoy. Nosotros no somos candidatos a senadores para volver a la municipalidad. ¿El Eso es PRO claro. se terminó? No. ¿En Ciudad de Buenos Aires puede haber un acuerdo? Debería, Debería. como se hizo en provincia. Yo creo que el PRO obviamente tiene una identidad que la está tratando de preservar, pero hoy el presidente del cambio es Milei y el PRO decidió, para mí, sabiamente en la provincia, integrarse en eso para fortalecer el cambio y ganarle al kirchnerismo. Ojalá algo así
se pueda repetir en la ciudad, cosa que no pasó en mayo en la elección local. Valenzuela, gracias. A ustedes. A ver, escuchen lo que decía Nacho Torres, es la foto política del día, los 5 gobernadores. Y Torres, el gobernador de Chubut, dice se van a sumar más gobernadores a ese armado político. Si nos hubiésemos reunido antes, estaríamos hablando obviamente de candidatura en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Hoy no tenemos candidato ni en provincia de Buenos Aires, ni en Capital Federal, ni en las provincias que no están representadas. Estamos hablando en principio de la provincia de Jujuy, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Chubut, de Santa Cruz. Hay colegas que se van a sumar, que ya nos hicieron llegar la voluntad de formar parte de este frente, que obviamente tiene, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ellos mismos, llegado el momento, pero la importancia es que va a tener una representación parlamentaria. Hoy hay muchos legisladores, senadores, diputados que se sienten acéfalos de una representación nacional y que tienen una mirada que coincide con la mirada que tenemos nosotros y que en este frente van a encontrar un espacio político con una mirada a futuro, de desarrollo, que no pierda tiempo en fetiches setentistas y de discutir el pasado, y que entendamos que hay cuestiones importantísimas y urgentes para discutir en la Argentina, y tenemos que hacerlo en el marco de la tolerancia y del respeto, ¿no? Se suma María Eugenia Talerico, que es candidata en la provincia de Buenos Aires, por Espacio. Soy fundadora del Espacio Potencia para la provincia de Buenos Aires. Vamos a disputar la elección provincial. Yo voy a ser candidata a diputada nacional en octubre. Bien, María Eugenia, te sumo a esto que estábamos hablando, ¿no? Y también a Giacobbe. Cuando se ha armado Liga de Gobernadores, es que teníamos gobiernos débiles, ¿no? Cuando se arma ahí la Liga de Gobernadores, lo escuchaba Nacho Torres, pues dice, esta va a ser una representación legislativa, van en una elección, como dice, van a estar viendo si les sale bien 2027. ¿Qué te sugiere esta foto, ¿no? De los que podrían haber ido bajo el ala de Milei, pero dijeron no? Bueno, me sugiere en realidad que tienen un maltrato permanente por parte del gobierno nacional y que han tenido que poner sus intereses y los intereses de sus provincias por sobre por ahí esta discusión o esta polarización que se puede dar con el presidente Javier Milei. Obviamente falta ahí la discusión por la provincia de Buenos Aires, que me parece que es la provincia que más tiene para aportar a la nación y que más tiene para discutir respecto del gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, la consecuencia de un gobierno que dialoga poco, que confronta mucho, que se lleva todo por delante y que obviamente son provincias que necesitan tener su propia representación para trabajar para su gente. Sumo el tema provincia de Buenos Aires, testimoniales. Hay una presentación judicial, lo hizo Silvina Martínez ante la Junta Electoral, estaba repasando los fundamentos. Ahí, mira, se requiere a los partidos políticos respectivos y a los candidatos impugnados una declaración jurada de intención antes de asumir, suponiendo que esto significa un fraude, es decir, no asumir y presentarse, ¿no? Como una crisis mayor de representatividad. En caso de verificarse la simulación, plantea el escrito, se excluye de la lista a los candidatos que se determine que incurren en candidaturas testimoniales. Recordemos que arrancó con Néstor Kirchner la idea de poner gente que representara el modelo y que después no asumiese. Esto ya se tomó. Perdieron en 2009. Claro, sí, claro. Con De Narváez, ¿no? Néstor Kirchner, no, perdón, Scioli, Massa, Kirchner. Claro. También. Bueno, el peronismo ya reconoció que tiene un montón de Perdieron frente a De Narváez en la testimoniales. provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son los testimoniales? Ahí lo vemos, mira, sí. repasamos algunos, recién incluso estaban ahí, estaba entre ellos Diego Valenzuela, él negó, pero está en el listado presentado. Nardini de Malvinas Argentina, Zurro, un hombre de no muy buenos modales, pero bueno, esa es una opinión de Peguajó. Verónica Magario, vicegobernadora de PBA, que tiene que dejar su cargo si es que va a asumir, pero aparentemente no lo haría. Juan José Musi, el hombre de Berazategui, con su hijo allí también se reparten el cargo en ese municipio. Mario Seco, intendente de Ensenada, también el hombre duro, cristinista por excelencia. Fernando Espinosa, procesado por abuso sexual de La Matanza. Bueno, estos son algunos de ellos, los más conocidos. ¿Cuál es la idea de las testimoniales? ¿Cuál es la intención? La idea es traccionar votos porque no tienen gente, obviamente, conocida. Que la gente vea la cara del intendente y diga... Sí, de quienes Es la vieja, no han tenido buena vieja gestión. política que con los aparatos cree que llevan. A ver, en todas las listas hay gente con esta característica. Recién estaba Valenzuela, pero también en la primera sección electoral está Zamora de Tigre y Potencia presenta como candidato a Félix Lonigro. Yo veo estas fotos y digo, ¿por qué la gente va a tener ganas de ir a votar?
¿Por qué la gente va a tener ganas de ir a votar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, de hecho es el dato que recorre estas elecciones, bueno, la baja ojalá concurrencia. ojalá miren a Potencia, y lo estoy diciendo en serio, tenemos candidatos de lujo. El gobierno dice, tuvimos que armar con más de lo mismo, porque son listas llenas de peronistas y kirchneristas, peronismo contra peronismo. Vayan a ver las listas de Potencia. Salí por todo el territorio de la provincia y es un lujo para la provincia de Buenos Aires lo que pudimos construir, y ojalá demos una alternativa, como me dijo hoy alguien en San Isidro, qué lindo que voy a ir a votarla con ganas. Pero usted está más cerca del gobierno o más lejos del gobierno para ubicarse, viste que ahora hay como dos. Nosotros miramos el pasado con gran espanto, y lo que vemos en las listas de la provincia de Buenos Aires es puro pasado. Nosotros somos el futuro y queremos construir una provincia y un país pujante. Si alguien está más cerca en su electorado, más cerca del gobierno, más lejos del gobierno, cuando el gobierno más lo critica o más enojado está en La Libertad Avanza, sí, es que el electorado más cerca está del gobierno. El gobierno no tiene nada personal, el gobierno la verdad que hace profesionalmente política. Entonces se vuelve loco con los que le disputan su electorado. Ahora tuvo un problema hay críticas igual muy duras contra Talerico por el tema de que no sé cuántos votos saldrá, pero todos los votos no va a haber un solo voto del kirchnerismo que lo vote a Talerico. ¿Van a ser votos o no, Jorge? Sí, claro. Sí. Están por eso rústicamente. Por eso te preguntaba lo de los gobernadores, ¿viste? Claro. Porque hay algunos de esos gobernadores que en el balotaje fueron votos del gobierno. Sí, pero la tragedia. En el 56%, ¿no? Hay una gran tragedia en esto que vos estabas relatando, porque en definitiva ninguno de los espacios, ninguno de los grandes players, de los grandes espacios que disputan en la política argentina está construyendo futuro. No. El kirchnerismo se tiene que poner a sus grandes piezas, que todas tienen más del 50% de imagen negativa, pero son las piezas más importantes, la tienen que jugar en la primera, se tienen que jugar los anchos de espada y de basto en la primera mano porque están fregados. Y Cristina permite la construcción de candidaturas, pero castra la construcción de liderazgos. Por eso su trato con Kicillof. Entonces el progresismo no tiene candidatos a futuro, no tienen nada excepto el presente, como decía María Eugenia, el pasado. Espera, al PRO le pasa exactamente lo mismo. Macri lo mata porque no permite que las segundas líneas lo desafíen. Y en la Libertad Avanza pasa exactamente lo mismo. No se están dando cuenta que tienen que empezar que lo que genera seguridad es que se empieza a entender que Milei tiene un capítulo 2, para 4, para 8 años, no importa, pero que a alguien lo puede suceder. Y sin embargo, a cualquiera que se muestra, a cualquiera que quiere construir una diferencia, que quiere plantear una dicotomía... ¿No está claro quién lo puede suceder a Milei? No está claro quién lo puede suceder. O la intención de Milei no está claro, no ven los actos, cuando Milei va a tal lado, a tal otro, quién es la persona que está permanentemente... Yo no lo tengo claro. Que no me diga que es Karina Milei. No sé, digo, no está claro quién es la persona con mayor exposición pública después de Milei. ¿Crees que es Karina Milei? No sé, no. Yo estoy diciendo no, bueno, algo está sugiriendo. Dale. Dice que no le corras el culo a la gringa. Milei, la del 27. Vos decís que tiene que haber impulso a otros dirigentes y demás. Yo te digo que Karina ¿Vos viste alguna vez un impulso mayor a un funcionario que, es decir, absolutamente en todo? No, pero no nos puede pasar eso a los argentinos. ¿Vos no lo ves lo incómodo que estaba Venezuela? Yo estoy describiendo, cada uno después hará su valoración. ¿No está claro eso? No está claro. Ah, bueno. No está claro. Para mí no está claro. Lo que parece obvio, a mi criterio, no es para nada obvio. Me parece que la Libertad Avanza también está jugándose únicamente el presente. ¿Qué pasa en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en Ciudad de Buenos Aires, Maxi, ¿hay algún tipo de atisbo, podemos decir, de esperanza o por un acuerdo entre la Libertad Avanza y PRO? A ver, ¿por qué digo esto? Porque días atrás lo que decíamos es, bueno, no hay posibilidad de acuerdo. Ahora puede ser que haya un principio de negociaciones. Está complicada la situación. Acá tenemos a los protagonistas de esta eventual alianza o no. Por un lado la tenemos a Karina Milei, que, bueno, es el artífice, obviamente, de la que está detrás del armado, pero está muy en contra, obviamente, de una alianza con Jorge Macri. Su negociadora en Ciudad es Pilar Ramírez. Mauricio Macri, en el medio, Cristian Ritondo, que si bien es armador de la provincia, es quien está, te diría, encabezando estas negociaciones y un poco, protagonizando como mediador, ¿no? Intentando un acercamiento entre las partes. Y la tenemos a María Eugenia Vidal, que está del otro lado, ¿no? Es decir, está, te diría, bastante en contra de una alianza con la Libertad Avanza. En realidad,
lo que a mí me dicen es que Jorge Macri también. Acá hay bastantes tensiones, pero lo que me comentan desde el lado de PRO es que quizá la resistencia del gobierno tiene que ver con una eventual candidatura de Patricia Bullrich acompañada de PRO, podría sacar una diferencia más o menos en el orden del 55%, algo que, bueno, la dejaría a Patricia Bullrich bastante competitiva. Ahora, no entiendo nivel... cuál sería la ganancia del gobierno de hacer un acuerdo con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Se va a quedar con los dos senadores. Se va a quedar con los dos senadores. No entiendo. ¿Para qué entregarle? ¿Cuál es la matemática? Hay alguien que matemática, no sé si política, pero hay quien me dice, parece que Karina Milei sabe hacer política. No entiendo por qué entregaría un senador al PRO. Hay una cuando línea. se puede quedar con los dos senadores después de haber ganado en la Ciudad de puede Buenos ser lo Aires. que está diciendo Delfina también, es interesante porque mostrarían una potencia electoral mayor que si van Pero solos. sí, cualquier resultado que saque en 2027 en el balotaje, los votos que vayan del PRO van a ir al que salga primero, no van a ir jamás al espacio peronista. Hay una línea que dice que el plan es que la Libertad Avanza salga primero y el PRO salga segundo, y entonces sean dos senadores uno y el que queda afuera es el kirchnerismo, que es absolutamente imposible. Eso sería imposible. Imposible. El PRO está destinado a salir tercero. Como la ciudad. Y si el PRO está destinado a salir tercero, ¿para qué la Libertad Avanza quiere hacer un acuerdo con el PRO en la Ciudad ¿Para de qué Buenos Aires? pagaría más que lo que vale? ¿No? Que es lo que se dice en política. No lo sé. No lo sabéis, no tiene lógica. No sabemos bien por qué se está hablando de esto. En términos de conveniencia política. Ahora, si vos ves el electorado sí no es un electorado compartido, es un electorado que intentó esto mismo que estamos viviendo ahora hace 6 años con una herramienta que ahora le pareció blanda y ahora estoy intentando con una herramienta que le pareció más dura. Lo que estamos viviendo entre el PRO y la Libertad Avanza es un reemplazo tecnológico, Maxi. Entonces, si bien la gente ya tomó la decisión respecto de que el PRO quedó viejo y que lo que vale como herramienta contra el kirchnerismo es la Libertad Avanza, de todas formas, a esa gente le vendría bien que papá y mamá se dejen de pelear. Fíjense lo que dijo María Eugenia Vidal, y ojo con María Eugenia Vidal, porque todos están viendo, no sé si la semana que viene o la otra, Delfina no sé qué información tienen Hugo y demás, pero el presidente va a firmar el veto al aumento jubilatorio. Sí, eso va a ir al Congreso, no sé si ya Tiene los 87. la semana que viene o la otra, pero en agosto seguro. Sí. Y ojo ahí, porque María Eugenia Vidal está entre los 9 diputados del PRO que se abstuvieron en su momento en la votación por el aumento de jubilaciones. No votó en contra. Fíjense lo que decía María Eugenia Vidal. Su equipo económico logró un piso. Y hoy vamos al supermercado y sabemos lo que vamos a gastar. Al mismo tiempo es exactamente eso, un piso. Porque ese piso primero se construyó sobre un enorme esfuerzo de todos los argentinos, que con mucha paciencia y mucha fortaleza acompañaron al presidente, ¿no? Porque el ajuste no lo pagó la casta, el ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. No alcanza con bajar la inflación. Es muy importante haberlo hecho. Gran logro que también quiero decir, no sé cuánto, la gente decidirá en cuánto, pero no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. El ajuste lo pagó la casta, no lo pagó la gente. Perdón, el ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente. María Eugenia Vidal dijo, lo mismo acompañamos, nosotros acompañamos, por eso tuvimos todas las leyes. Y Eugenia está incómoda. Eugenia para mí se la ve muy incómoda si eligiera la política, una fusión. Bueno, la misma incomodidad, más allá de que fingen demencia, yo veo a muchos de los dirigentes del PRO de la provincia donde les ha tocado fusionar lista con personas que eran contrincantes hasta hace muy poquito, ¿no? Pero Vidal siempre fue clarísima con respecto a este tema. Ella dice, el PRO no es la Libertad Avanza, cada uno hace el acuerdo donde quiere, donde puede. No es un acuerdo nacional el de PRO y la Libertad Avanza. Pero además no es la única legisladora que está en esa situación y recién decíamos, bueno, las razones por las que el gobierno podría llegar a negociar con PRO. Bueno, una es que inclusive tener una buena elección en la conformación del Congreso, aún así necesita aliados y hay algunos de PRO, digamos, que podrían llegar a acompañar si hay algún acuerdo en ciudad o terminar de romper. Me parece que también hay algo. Este mensaje choca contra el discurso del propio presidente.
es un mensaje Está claro, y dirigido otra cosa me parece al presidente directamente. Importante para decir es que son bancas, ¿no? Porque acá vamos a elegir bancas, o sea, vamos a ver quién llega al Congreso para votar de una determinada manera y quiénes llegan en esos bloques variopintos que hacen en alianzas electorales, donde después cuando hay que votar se arman unos líos bárbaros, porque no es que funciona por la alianza electoral. Entonces me parece acá que es muy importante también transmitirle a la gente esto, libertad versus kirchnerismo. Vamos a votar bancas. ¿Quién va a ir al Congreso? ¿Quién va a ir al Consejo Deliberante? ¿Quién va a ir a la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Esa dicotomía se les cayó con los armados de las listas que hicieron en la provincia de Buenos Aires. Hoy Santiago Caputo es el gran perdedor en los armados y en su dilema de libertad o kirchnerismo, si tiene todo kirchnerismo metido dentro de las listas. Entonces acá hay un gran tema. Pero bueno, el gobierno dice tabula rasa. Como con Scioli. Una vergüenza, se han rendido a la corrupción más horrible. Si están con el proyecto libertario, no importa que vengan del kirchnerismo, del masismo, de donde vengan, si están con el proyecto libertario. Una vergüenza. El presidente dice esa tabula rasa después se nos va a volver en contra a todos los argentinos que estamos pensando que la Libertad Avanza nos está ofreciendo futuro. A ver, Pablo, dólar e inflación. Es muy interesante lo que está pasando, Maxi, porque por un lado el dólar está subiendo y habitualmente cuando esto pasa en la Argentina es sinónimo de suba prácticamente inmediata de precios. Bueno, no es esto lo que está pasando y repito, es infrecuente. El dólar hoy cerró, el dólar oficial minorista, en 1.325 pesos y acumula una suba del 9% en lo que va del mes. Sin embargo, prácticamente todas las consultoras, las más importantes, entienden que la inflación de julio va a rondar el 2%, con lo cual está claro que no hay un correlato o no está habiendo en este momento un correlato entre la suba del dólar, repito, y la suba de precios. ¿Por qué pasa esto? Que repito, los argentinos no estamos del todo acostumbrados, por muchos motivos. En primer término, bueno, hay muchos sectores de la economía que no terminan de arrancar, una parte del consumo. Si vos no tenés, si es difícil vender un producto, tenés menos estímulo a aumentar el precio. Esta es una de las cosas que está ocurriendo. Y también hay otras cuestiones. Por otro lado, más referencia de precios internacionales. El gobierno ha bajado aranceles a la importación, ha abierto la importación en un montón de sectores, entonces la producción local compite con la de afuera, eso tiende a una leve, paulatina convergencia de precios y, si puedo agregar alguna cuestión adicional, hay confianza en el plan de desinflación que está mostrando el gobierno, con una restricción monetaria importante, con lo cual, repito, estamos viendo algo infrecuente en la Argentina, no sabemos cuánto va a durar, pero sube el dólar y los precios todavía no se dieron cuenta. Ya vamos a hablar de la foto Kicillof-Massa con intendentes que están ahí. ¿Cuál es la estrategia en la provincia de Buenos Aires? Hubo novedades con el caso Libra. Sí, te las cuento ya mismo. Hoy se amplió lo que se llama Class Action, sí, una demanda colectiva en Estados Unidos por el caso Libra. ¿Recuerdan aquel tuit que el presidente Javier Milei difundió dándole propaganda a la criptomoneda Libra creada por Hayden Davis y después el propio presidente eliminó este tuit? Bueno, esto generó una repercusión enorme. En la Argentina, bastante, pero todavía no avanza mucho en términos legales. Sí está ocurriendo algo importante en Estados Unidos. Hoy se amplió esta demanda, esta denominada Class Action, y hay dos novedades que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, todavía no se lo involucra de manera directa al presidente Milei, pero se lo menciona cada vez más en los escritos, ¿sí? Está nombrado más de 50 veces en esta ocasión el apellido Milei. Y también hay una referencia directa a Karina Milei. Se la señala como quien le abrió la puerta de Casa Rosada para ver a Milei, a Hayden Davis, que es justamente el otro señor que vemos en la foto ahora y el objeto de prácticamente todas las críticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una demanda por una presunta estafa que en Estados Unidos sigue creciendo. María Eugenia, vos tenés mucha experiencia, digamos, ¿no? Has estado en la unidad antilavado, mucha experiencia con este tipo de investigación. ¿Qué ves hacia adelante? Bueno, veo que parecería que en Estados Unidos están dispuestos a avanzar. En la Argentina hay algún bloqueo en el Congreso que ya lo vimos y la justicia avanza lento, pero algún día quizás en la Argentina llega, ¿no? Porque evidentemente hay un rol que se ha cumplido desde la cuenta del presidente, que fue lo que hizo subir y después bajar cuando borraron el tuit del valor de la moneda. Así que alguna responsabilidad ahí hay, ¿no?
Vos ves la típica causa que queda abierta hasta que cambia el signo político. Y ahí se activa y bueno, obviamente todos los involucrados, la justicia llega a venir, a ver. Es lenta, pero es la lógica, por ahí llega. Pero llega, es la lógica de la Argentina. La foto Massa-Kicillof, y cerramos con eso, en la provincia de Buenos Aires. Sí, una reunión en San Fernando donde, a ver, se empezaron a delinear básicamente cuáles van a ser los ejes de la campaña. En la primera sección estuvieron los intendentes de aquellas secciones, estuvieron ahí, lo vemos a Kicillof, que llegó, la verdad que confirmó su asistencia a último momento. Massa, obviamente Gabriel Catopodis, Maxi, que es el que lidera además la boleta en la primera sección, y básicamente la bajada es, bueno, que el eje de campaña sea, por un lado, el tema del ajuste, los bajos, digamos, la pobreza, y por el otro lado, el tema del desempleo, ¿no? Obviamente achacándoselo al gobierno. Esto fue un poco la bajada. El peronismo va en contra de Milei, digamos, va denunciando a Milei en provincia de Buenos Aires. ¿Es una estrategia que puede tener éxito o no? Es que el peronismo lo único que tiene para quedar unido, el peronismo, el kirchnerismo, el progresismo, como lo queramos llamar, es Milei enfrente. Porque en este momento una propuesta nítida para el electorado argentino en términos de un plan de cómo salir de la forma en la cual vivimos, la verdad es que no tienen. Y tampoco tienen un liderazgo que está claro, digamos, está muy enquilombado, Maxi. Entonces, ahora, lo esa único estrategia que tienen, de nacionalizar, bueno, vamos Lo único que tienen claro, Maxi, es que Milei para ellos significa la suma de todos los males, la suma de todos los daños. Eso es todo lo que los puede llegar a unir. Bien.